Bienvenidos a Maxur, al Museo de Arte Contemporáneo del Sur de Lanús, del municipio de Lanús. Bueno, este es un museo municipal que depende de la Secretaría de Cultura, a cargo de Telma Vigoni. Bueno, una cosa que quiero aclarar es que para nosotros el museo nunca estuvo cerrado, porque nosotros estuvimos con un montón de actividades durante todo el año y ustedes saben que entre esas actividades estuvo un curso de Historia del Arte que lo dio el director del museo, que lo está dando el director del museo, que es Alejandro Capelletti. Hubo un curso de la gente de educación con Lomasto sobre lectura de textos contemporáneos. Está el Maxur literario con la Martín ocupándose de esto. Que nuestras redes en realidad son muy activas porque se sube contenido permanentemente y que todas esas actividades, ¿no?, se pueden acceder porque están grabadas. Lo que pasó este fin de semana es que se abrió el espacio físico, que es una instancia más del museo, ¿no? No es la única, es el espacio físico. El museo estuvo abierto todo el año, virtualmente, pero estuvo abierto. En este momento lo que está es el concurso que quedó pendiente, se armó la muestra del concurso Maxur, ya en su cuarta edición. Hubo 3 premios de adquisición, 2 con jurado, y la novedad es que hay un tercero, que es en el que vota la gente. La idea era poner en diálogo, entre otras cosas, a ver cómo son las visiones de las miradas tal vez un poco más especializadas, con aquellos que se acercan de una manera más sensible a las obras. Por supuesto que se puede acceder viernes, sábado y domingo, de 3 a 20, pero con pedido de turnos previos. Y otra cosa importante que yo quiero aclarar es que nosotros en todas nuestras muestras sacamos un catálogo impreso, que hoy por hoy se puede también bajar desde el link de las redes de Maxur, y es de distribución gratuita. Y aparte del contenido de lo que es la muestra, tiene una parte interactiva con la que ustedes pueden precisamente interactuar con la muestra. Entre todas otras actividades, está esta, la de la Cátedra de Maxur, que hay mucha gente que ya ha participado. Este es el 5º encuentro y el último de este año, porque ustedes saben que el arte está atravesado por un montón de aristas y ejes de conocimiento, y muchas veces lo que se investiga académicamente queda en el ámbito y no tenemos acceso. Pero también es entendible que los intermediarios de los museos son gente que se dedica mucho también a la teoría, también a la praxis, ¿no?, del arte, pero también todo ese mundo de teoría que a veces no nos enteramos y de tantas aristas. Bueno, queríamos traerlas también a Maxur y por suerte ha tenido aceptación y le agradezco a todos los que se inscribieron. Hoy vamos a tener a Vivi Anguio, le invitamos hoy, así que yo les voy a leer. Por favor, entren a las redes, así pueden venir al museo y pueden ver todas las actividades. Insisto, están todas grabadas. Y bueno, de nuestra invitada de hoy voy a pasar a leer su CV, y después yo le voy a pasar la palabra a ella, y bueno, es alguien que está muy acostumbrada a dar clases con muchísima gente. Es una persona que constantemente, internacionalmente, está conectada con estas cosas. Bueno, Vivi Anguio es pintora y dibujante argentina, doctora de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Estética y Teoría de las Artes, también de la Universidad de La Plata. Autora del libro Artes Visuales, Herramientas de Taller, una propuesta didáctica para principios, acciones creativas de Editorial Diseño, del año 2018. Es docente de grado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata desde el 94, y la Prilidiano de Luna desde el 2003. Actualmente profesora titular ordinaria de Lenguaje Visual 1 a 4 de Luna y Taller Lenguaje Visual del 2. ¿Visual 2, Vivi? Bueno, no me escucha. Sí, Visual 2. Visual 2. Es docente de posgrado. Visual 2. Sí. Es docente de posgrado en el UNA y en la Universidad de Córdoba. Profesora invitada de la Universidad de Sevilla. Profesora seleccionada en Erasmus en Polonia 2020. Participación en la creación del proyecto académico del Instituto Universitario Nacional de Artes del UNA, actual UNA. Elaboró los planes de estudio de artes y visuales y reglamentos académicos.
Es directora de investigación, par evaluadora de programas y proyectos y jurados de tesis doctorales y concursos docentes para diversas universidades argentinas e internacionales. Expone pinturas, dibujos y grabados regularmente desde 1983 en salones nacionales y muestras individuales. Algunas de sus obras pertenecen a colecciones particulares. Trabajó como ilustradora y diseñadora en la realización de campañas y publicaciones gráficas y de diseños de ornamentales. Bueno, bienvenida, Vivi. Mil gracias por aceptar la invitación. Hola. Nos reinteresa de los que nos vas a hablar, así que te pasamos la palabra y el auditorio es tuyo. Así que, avanti. Bien, bueno, primero agradecer a Olga por esta invitación, que es genial. Agradecer al museo por ser tan hermoso. Y decir que lo que quiero mostrarles hoy es a lo que me dedico, que es analizar la cuestión de cómo enseñar arte sin imponer mandatos. Cómo hacer que el arte sea una cosa amigable. Lo que voy a mostrarles hoy es a lo que me dedico profesionalmente. Pero como siempre estuve a mitad de camino entre ser pintora y ser docente, preparo los PowerPoint, presentaciones para mis clases. Soy profesora, me funciona mejor ser profesora, pero siempre en el costado de mi alma sigo siendo una pintora. Entonces lo que hice ahora fue llenar el PowerPoint de cuadros míos. Los traigo al museo de alguna manera. Voy a empezar por una anécdota. Cuando yo estaba en segundo año de la facultad, casi todos ustedes no habían nacido todavía, estaba haciendo un laburo muy minucioso de monocopia, tratando de hacer una filigrana con la tinta, experimentando no sé qué historia, y de golpe aparece el profesor, con corbata, trajeado, mira mi trabajo, que era en blanco y negro, agarra un rodillo, lo entinta con rojo, no sé si ustedes saben de monocopia, pero es una técnica gráfica de una sola imagen y se usa mucho para experimentar. Yo estaba jugando con mi minuciosa filigrana de negro y este señor viene con un rodillo rojo y atraviesa toda la chapa con una franja roja y me dice, anda, imprimí. Y yo me sentí tocada por los... primero creía que era por los Hades, después me di cuenta que era por los Hades. Y no supe por qué, pero realmente una mancha roja contra toda esa minucia microscópica en blanco y negro era muy impactante. Experiencia mía a los 18, 17 años y medio. Quedó ahí. Por lo menos fomentó mi idea de que el arte tiene divinidad. Hace pocos años, un día yo estaba dando clases en la Universidad Nacional de las Artes de segundo año, una materia inicial, muy inicial, lenguaje visual. No, de primer año, de primer año. Y viene una chica con un catálogo, precioso catálogo. Profe, la esperamos. Y me muestra la obra, una foto grande en el principio del catálogo, con una obra expresionista, con una paleta muy particular. Una buena obra. Y abajo un detalle de esa obra. Dos detalles distintos. Como pequeños fragmentitos vistos con lupa. Y abajo de la foto grande había el nombre de un pintor famoso. Y la exposición era en una de las galerías muy céntricas de Buenos Aires. Entonces me dice, inauguramos el jueves.
Ah, le digo, qué bárbaro. Y muy chiquitito, en un rincón, veo su nombre escrito. En un rincón de ese detalle, ¿no? De ese primer plano de un fragmento de la imagen. Y digo, ah, bueno, no, yo no terminaba de entender. Entonces ella me señala en el catálogo. Esta es mi obra, la pequeña. Esta es de granito. Ah, le digo, creí que era un detalle. No, lo que pasa es que el maestro tiene estilo muy parecido al mío, me dijo la chica. Esas dos cosas estuvieron rebotando en mi cabeza durante mucho tiempo. Uno puede venir y mandar una pincelada de rojo y convertir un experimento sin mucho sabor en una obra. Y un maestro puede tener el mismo lenguaje que yo y puede tener mi mismo estilo. Hay algo que no funciona. Evidentemente, en ese tipo de enseñanza de arte hay algo que no funciona. Algo pasa con la enseñanza de las artes. No sé por qué, pero resulta muy complejo lograr una enseñanza institucional. Y cuando digo institucional no me refiero solamente a la universidad pública, sino también a los talleres formales. Algo pasa respecto de el acompañar a otro. Y para eso les voy a leer una frase de Deleuze, que la tomé como man. En Repetición y Diferencia, Deleuze dice, no entendemos nada con el que nos dice, haz como yo. Nuestros únicos maestros son los que nos dicen, haz conmigo. No existe la ideomotricidad, sino solo la sensoriomotricidad. Estas últimas las palabras difíciles que le gusta usar a Deleuze, pero es eso, el haz conmigo. No hago yo por encima de lo tuyo, o haces vos creyendo que haces lo tuyo cuando en realidad haces lo mío. Para mí, la otra área es las frases de Deleuze en Repetición y Diferencia. Me parece que ahí está el nudo de la cuestión. Y por eso me dediqué los últimos, diría, 15 años a trabajar en esto. Deleuze se escribe, lo dicto, Deleuze con Z. Me dediqué a trabajar con alumnos y trabajar con docentes, con siempre trabajos de campo, es decir, encuestando mucho a los alumnos para tratar de encontrar alguna manera de enseñar artes que evite dos peligros. Un peligro es el fuerte este de la imposición de una doctrina, una manera, un modo que el maestro dice, esto es lo creativo. Pero otro, más tramposo, más complicado, es el de la seducción, el de la idolatría, el de que estoy copiando. Entonces, para el maestro, luchar contra esta segunda manera, el maestro o la maestra, ¿sí? Pero en general vale lo de masculino en esto. Luchar contra esa manera implica aplastar un poquito el ego. Y eso sabemos que es muy complicado. Entonces, este tema, este trabajo, me implicó mucha experimentación y mucha búsqueda de gente disponible a equivocarse, a que salgan mal las cosas, a fracasar un montón de veces, a que
los proyectos valgan como peso y no tanto como resultados. Para esta pregunta, para esta terrible pregunta, ¿cómo enseñar sin imponer mandatos? Me inspiro en dos personajes. Uno es Gregory Bateson. Gregory Bateson es para mí el modelo de intelectual. Es un tipo que arrancó de la biología, pasó por la zoología, pasó después por la comparación zoológica, el trabajo de comparación de estructuras animales. Después de ahí pasó al lenguaje de los delfines. Del lenguaje de los delfines pasó a la cibernética. Después de ahí pasó a la psicología, a la psiquiatría. Fue el que definió la teoría del doble vínculo, del origen de la esquizofrenia como una enfermedad sistémica. Digamos, es un tipo con la capacidad de cruzar todo tipo de conocimientos. Es uno de los amores de mi vida y les recomiendo especialísimamente leer sus metálogos. Son pequeños diálogos imaginarios con su hija donde discute las grandes ideas del saber. Y hay uno de ellos que se llama ¿Cuánto es lo que sabes? No sé si ustedes alcanzan a ver en la pantalla el nombre que les anoté ahí de los metálogos. Se plantea cómo se construye el saber, cómo se construye el saber, cómo se sabe lo que se sabe, a partir de una anécdota bastante conocida, la de Thomas Alva Edison, que alguien hablando sobre el saber dice que los padres saben más que los hijos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué la lamparita no la inventó el padre de Thomas Alva Edison? ¿Cómo se construye el saber y cómo se puede participar en eso? Y el otro planteo de Bateson que me impacta muchísimo es esta diferencia entre el jugar y el ser serios. Léanlo porque vale la pena. Yo no quiero ahora extenderme porque ya se me fue mucho tiempo perdido, pero lo que él plantea en ese trabajo es que estos límites, estas marcas tremendas entre los diferentes costados del saber o del pensar, muchas veces bloquean la creatividad. Y por otro lado, la otra inspiración que les nombraba recién, Gilles Deleuze, ahí está escrito, y ahí están retratados por mí, y yo no sé si se dieron cuenta que Deleuze me mira con ganitas, porque ese es un autorretrato mío de cuando era joven. Tenemos un romance pendiente por ahí. Bueno, la idea de Deleuze de los rizomas, ¿no? Del crecimiento no arbóreo, lineal y vertical, sino disperso, es una idea que me importa mucho. Y lo mismo la idea que plantea en su libro Pintura, el concepto de diagrama, respecto de eliminar los clichés. Gilles Deleuze dice una cosa tremenda que cuando lo leí sentí que lo había vivido muchas veces, que es que un pintor cuando se pone delante de la pintura, de la página en blanco, en realidad no lo asusta el blanco, lo que lo asusta es toda la historia del arte, por lo menos toda la historia del arte que ese pintor o pintora conoce, y en mi caso es mucha, lo cual lo complica más, que en muchos casos bloquea. Hay que sacar los clichés, hay que olvidarse de lo aprendido. Y eso es un trabajo bastante difícil. A partir de estos dos pensadores, yo me puse a investigar y revisé los supuestos básicos que subyacen a las distintas posiciones desde las que se enseñó el arte en nuestro país y en realidad, por lo que estuve sabiendo, en muchos lugares más. 4 grandes corrientes: el academicismo, el vanguardismo, el misticismo y el perceptualismo. Del academicismo les voy a decir 2 cosas nada más, ¿no?
es la academia propia del siglo XIX y transitó por el neoclasicismo, el romanticismo, después tomó el espíritu del realismo y casi algo del impresionismo, pero como criterio prioriza la fidelidad realista. Se evalúa según el criterio del parecido. Seguramente a todos ustedes, a los que se dedican al arte, les deben haber preguntado alguna vez, ¿pintás al óleo? Esa es la primera categoría, ¿sí?, de lo artístico. Y después, y tiene que ver con esto, ¿sabés hacer rostros? El hacer rostros realistas es, para un criterio muy general, un criterio de calidad o capacidad. Y de ahí también surge esta gran reacción que hay en muchos aspectos en lo que César Aira llama el enemigo del arte contemporáneo, ¿no? Pero si nos salimos de las pequeñas capillas de la gente más actualizada con el arte, todavía esta idea del realismo y de la capacidad mimética sigue pesando mucho. La siguiente corriente que desembarcó en las instituciones educativas es lo que se llama poscubismo, más allá de que no solamente se refiere al cubismo, sino son la traslación al academicismo de las vanguardias artísticas. Las vanguardias planteaban, digamos, llegan a la Argentina con la vuelta de los pintores argentinos que hicieron la escuela, digamos que fueron a París a principios de siglo, digamos lo que se llamó la Escuela de París. Y en este caso se establece el criterio evaluador a partir del acuerdo con pautas compositivas de un estilo en particular. Y entonces ha sucedido, y sucede todavía, en las instituciones donde los maestros enseñan desde ese estilo, al cual adoptan además, y eso se convierte en la pauta de calidad. La tercera posibilidad es esta idea mística que proviene de Clay y Kandinsky y que bajo algunos textos planteados por ellos, donde acá yo tomé dos frases nada más, lo artísticamente verdadero solo se alcanza por intuición, tres necesidades místicas, el artista creador, hijo de su época, servidor del arte y de lo pura y eternamente artístico. Estas frases que en Clay Kandinsky se traducen en una obra muy particular, han sido tomadas y explotadas por muchas posiciones docentes con un carácter bastante oscurantista, en el sentido en que lo pura y eternamente artístico se vuelve algo misterioso, algo sagrado, donde es difícil para el estudiante terminar de interpretar a qué se refiere o qué se espera de la producción. En estas corrientes suelen coincidir en esta idea de tender a la abstracción como a un arte con un mayor nivel de pureza. Y por último, dentro de las corrientes fuertes de formación artística, tenemos el perceptualismo de la Bauhaus, donde Gropius, de una manera distinta a la de Kandinsky y Klee, a pesar de que Kandinsky y Klee trabajaron con él, pretende, en sus palabras, preservar al artista de su propia arbitrariedad, situarlo sobre una base sólida de principios objetivos de validez universal que están en las leyes de la naturaleza y en la psicología del hombre. Esto en la Argentina llegó con el libro de Arnhem, Arte y Percepción Visual, que publicó Eudeva en el 54,
Y este criterio perceptual universalista elimina toda la cuestión que tiene que ver con el contexto del sujeto en el momento de producir y también en el momento de recibir. Se prioriza lo fisiológico, aquello que es universal, por sobre lo histórico o cultural. Estas son las 4 corrientes que yo pude detectar, tanto en la actualidad como en las instituciones educativas. Ahora, una primera tarea. Piensen en vuestra formación y cuenten si reconocen en alguna de estas influencias. Mientras ustedes miran eso y lo piensan un minuto, yo quiero buscar si hay preguntas para responder. ¿Les parece? Hagan la tarea. Si quieren ir respondiendo. Que después si lo quieren ir respondiendo por el chat, estaría bárbaro. Quiero ver las preguntas. No sé si hay preguntas. Sí. No me está dejando ver las preguntas. Sí, Vivi, yo te voy diciendo si querés. Mariana dice, como la nueva crítica en literatura en los años 30. Te está diciendo. Ay, lo que pasa es que, Marian, haces estas cosas difíciles. Vos no me la compliques, Marian, porque supongo que lo hablabas en el momento en que... Claro, no es intención complicar, al contrario. Exactamente, era la idea, era simplemente una asociación, no era una pregunta, ni mucho menos. Era asociar esa corriente de la que vos hablabas, la corriente perceptualista, a la nueva crítica que eliminaba el contexto de la obra. La obra era cerrada en sí misma y era unidireccional en su sentido. Había una sola forma de interpretarlo, que era por los expertos, y cuanto menos sabías del contexto y del autor, mejor. Siempre se aprende algo. ¿Alguien quiere comentar algo sobre su experiencia? ¿Han tenido alguna de estas influencias en el aspecto más arduo, digamos? Si quieren hablar es mejor, porque no me están apareciendo las respuestas, las preguntas. Laura Castillo. Oh, papá. Qué difícil. Laura Castillo dice, esta última corriente conceptualista no nos permite enseñar desde nuestra realidad de seres humanos. Sí, Laura, en ese sentido sí. El tema es que el perceptualismo, por ejemplo, nos define que el color rojo es lo más impactante, nadie lo niega en absoluto. Digamos, el rojo es la sangre. Nosotros, desde antes de ser personas, cuando éramos animalitos nomás, nos dábamos cuenta que el rojo demostraba que estábamos rotos. Entonces, como tenemos sangre fría y sangre caliente y roja, el rojo para nosotros es impacto, pasión, semáforo. Y eso es cierto, y tiene que ver con nuestra realidad de seres humanos. Pero con el perceptualismo llegamos hasta ahí. Llegamos solamente a cuestiones perceptuales muy generalistas y nos perdemos las sutilezas de las diferencias culturales. Giselle Castosa dice, informalismo, estoy en proceso de tesina y tengo negación en los referentes, por ejemplo, quiero trabajar con arte decolonial. Hay como un poco de mezcla de cosas. No sé por qué tenés negación de los referentes. ¿Tenés que hacer una tesis informalista y querés hacer decolonial? No lo entiendo, Giselle. Si querés lo charlamos después. Academicistas en la Pueyrredón, en todos lados. Te pueden repetir lo de las influencias. Creo que a veces funciona a modo de barrera no animarse a expresar a través del arte, no poder llegar a cumplir con aquello que se pretende el enseñante. Nati, no sé qué querés que repita. Nati CZ. Complicado. Hay una pregunta que no sé a qué se refiere con las influencias. Si quiere que las repita, el academicismo, el vanguardismo, el misticismo y el perceptualismo. Esas serían las 4 corrientes. Voy a avanzar porque tengo miedo que se acabe el horario, ¿les parece?
esas 4 corrientes, planteadas desde el lado crítico, a ver, quiero aclarar que tienen su costado positivo todas ellas, pero tienen un punto débil, que es que adolecen de ignorancia de los vínculos entre maestro y discípulo y separan un área de conocimiento de racionalización del lenguaje y un área de taller donde se produce la generación de sentido. Esto hace que la construcción de tipo académico se siga haciendo con la racionalidad del mundo renacentista. Más allá de los estilos y los cambios y las innovaciones, la parte que tiene que ver con la estructuración académica se sigue agarrando de aquellos estilos que son racionalizables. Y en cambio, en el taller, en la producción artística, surgen un montón de cuestiones irracionales que el positivismo no puede abarcar. Entonces, para los alumnos se produce una situación bastante ardua, y esto lo enseñaba mi maestro Moneta, que tiene la opción de seguir el mandato del jefe de taller, muchas veces seguirlo desde la idolatría y la seducción, o, como rebeldía, tomar reactivamente una vanguardia o un estilo cualquiera, pero en tanto mandato, como un contramandato. Entonces, lo que descubrimos, analizando muchísimos casos, es que la alfabetización visual, en términos de, si quieren, el lenguaje visual, que es a lo que yo me dedico, es inútil para afirmar las subjetividades, para reforzar las subjetividades, si no se le articula con las situaciones de producción en taller y con la vinculación interpersonal en los talleres. Y eso produce una práctica heredada donde el taller es una cátedra de ideología y el maestro define lo que es o no es creativo. Eso hizo muchísimo daño y para verificar ese daño me propuse revisar los supuestos básicos que subyacen en los alumnos de arte a través de una encuesta muy breve que se las voy a hacer a ustedes también. La deben responder solamente con 2 palabras, y es: ¿cuál es el defecto más temido en un maestro de arte? ¿Y cuál es la virtud más deseada? Si quieren, y lo podemos hacer rápidamente, les pediría que escriban con una sola palabra, primero, la virtud. Escriban todos la virtud en el chat, y después, cuando yo les aviso, escriban el defecto mayor. Se los voy a confrontar con lo que han dicho muchísimos estudiantes. Mientras escriben, le contesto a Emiliano. La idea del perceptualismo de preservar al artista de su propia arbitrariedad es justo esto que estoy diciendo. La intención universalista de Gropius planteaba que había que alejar al artista de lo más propio, digamos, y llevarlo a lo universal. Lo universal, a lo que podemos acordar, es lo perceptual. Todos nosotros, excepto los daltónicos, vemos los colores más o menos parecidos, o eso creemos. Entonces, el perceptualismo se agarra de esas cuestiones. Las virtudes: generosidad, despertar curiosidad, sensibilidad, que el tallerista se exprese, paciencia, comprensión, motivación, amplitud de criterio, libertad, influencia, libertad de influencia, supongo que será. Honestidad, soberbia. Ah, están poniendo los opuestos. Bien. Profe. Todavía no empezamos. Profe. Hola, ¿quién habla? Hola, sí, me parece que sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Sí.
Listo. Me parece que desde mi perspectiva el mayor defecto de un docente sería ser totalitario, de pensar que un método funciona para todos los alumnos por igual y por lo tanto eso fue el mayor defecto, ¿no? Por lo tanto, la mayor virtud sería ser comprensivo y saber escuchar y saber que cada alumno es singular y poder compenetrarse a un nivel un poquito más personal en la medida de lo necesario para entender de qué manera adaptar el conocimiento para que pueda ser entendido por ese alumno. Perfecto, ¿cómo te llamas? Franco Piacenza. Hola Franco, gracias. Estoy de acuerdo con vos. No sé si todos están leyendo los comentarios que están haciendo. Todos van más o menos en un sentido bastante semejante. Y ahora les voy a mostrar lo que han dicho 200 alumnos respecto de lo que esperaban de un profesor. 200 alumnos plantearon, esto, ven los tamaños, ¿no? Los tamaños muestran la cantidad de veces que se han repetido las mismas adjetivos. A mí me llamó mucho la atención que los alumnos esperaran del profesor buena onda, como principal, ¿no? Después simpático, comprensible, bueno, y seguimos. Pero en realidad lo que me llamó la atención, y creo que está marcando mucho el cambio de siglo, el cambio de milenio, es que el conocimiento o el saber tiene un espacio bastante pequeño, si se ponen a mirar esta pantalla. Pero el reclamo es por un profesor agradable. Y acá viene una parte muy dura y tremenda, porque tuvieron muchísima velocidad en contestar los alumnos qué era lo que más temían. Fíjense. Temían la injusticia, el favoritismo, la intolerancia, la agresividad, la soberbia, la arrogancia. Varias de estas cosas las están poniendo ustedes ahora estoy viendo el chat y están diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué me hizo pensar esto? Me hizo pensar que un elemento fundamentalísimo en el momento de enseñar arte es cuidar la cuestión vincular. La cuestión vincular en artes tiene un peso bastante más fuerte que en los demás aprendizajes, por lo menos en el nivel superior. No estoy diciendo que no sea importante en los demás, pero lo que estoy diciendo es que si se trata de propiciar la subjetividad de los estudiantes, la cuestión vincular se volvió absolutamente crucial. Y revisé planes de estudio y programas de materias de todas las universidades argentinas y de algunas otras más, y no hay mención a esto por escrito. No está pensado esto como primordial desde las estructuras institucionales. Y eso es peligroso. El segundo trabajo de campo grande que hice fue interrogar a 40 docentes de arte en ejercicio de todos los niveles, de universidad, de escuela y de secundaria y de primaria, respecto de los juicios y las críticas que ellos habían recibido como alumnos. Es lo que llamé las onceras artísticas argentinas y generé un documento bastante importante y work in progress, porque siguen llegándome anécdotas respecto de esto. Y quisiera que cada uno de ustedes que ha tenido formación en arte o que la está teniendo en este momento, piense por un momento si ha tenido alguna vez alguna de estas críticas fuertes, juicios absolutos. Más allá de que el juicio absoluto sea
en sentido negativo, porque también puede dañar mucho un juicio taxativo en sentido afirmativo. Puede confundir mucho a un estudiante. Acá tenemos algunas de las frases más importantes que encontré. La exigencia de ser creativos. Olga, ¿te gusta esto, no? Este problema. La exigencia de no copiar. O comentarios como, es muy literario, no es armónico. ¿Qué es la armonía? O esta, raya lo decorativo, pecado. Esta también es tremenda. Eso no dice nada. Fíjense, se exige creatividad, se exige originalidad absoluta, ¿no? No copiar, como si se pudiera. Se exige unirse a la armonía, sin que nadie defina qué es la armonía. Se denigra lo decorativo, como si ninguno de nosotros pensara bien qué ropa ponerse y cómo combinar el pullover con la camisa. Y se exige el decir. Y acá esto, como iba a pasárselos en una animación, se veía mucho más lindo. El reclamo es expresate. Expresate. Y así quedamos. Ahora les propongo que rememoren y recuerden alguna soncera que hayan recibido como juicio. Pero no la vamos a escuchar ahora, la vamos a charlar al final. Pero tomen nota, por favor, e incluso si quieren me la mandan por mail porque estoy recolectando sonceras artísticas. ¿Podemos seguir? ¿Vamos bien? ¿Alguien que me conteste? Sí, perfecto. Sí, estás bárbara. Ok, bueno. ¿No hay problema con que nos pasemos del horario? No para nada. Bueno, una vez que hice este trabajo de campo y junté toda esta documentación sobre algunas cosas que eran sumamente, digamos, predecibles, pero no estaban comprobadas, me dediqué a buscar nuevos aires, aportes de otros lados que sirvieran para modificar los métodos de enseñanza. Y busqué en la teoría de la comunicación, en la retórica de la imagen, en el campo de lo grupal, trabajé y estudié mucho con psicólogos y psiquiatras que se dedican al psicodrama. También apelé a la teoría de los géneros y los estilos y obviamente a la pedagogía crítica. Voy a hacer una pasadita muy veloz por las ideas principales de estas corrientes muy rápidamente. De la teoría de la comunicación, dos autores. Paul Václavic, que plantea que es imposible no comunicar. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que desde la mirada, bueno, ahora lo estamos sufriendo, ¿no? Cómo nos confunde tener que darle clase a un puntito negro. En este momento yo estoy charlando con un puntito negro que hay arriba de la pantalla de mi computadora, porque ni siquiera puedo tenerlos a ustedes pequeños en el costadito. Pero es imposible no comunicar. El silencio comunica, la mirada comunica, y a eso es a lo que los profesores tenemos que prestar máxima atención. Y por otro lado, Michel Péchet, un tipo súper inteligente, que plantea el análisis automático del discurso. Él habla de las formaciones prediscursivas. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver en estos globitos, se los voy a leer por las dudas. Las formaciones prediscursivas son las construcciones imaginarias que elaboramos en tanto actores de la comunicación y que modelan nuestra participación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo me pongo a hablar con alguien, tengo una imagen de mí mismo,
y también tengo una imagen de esa otra persona y de aquello de lo que les voy a hablar. Para estar parada acá delante de ustedes, tengo que pensarme como alguien que tiene algo para contarles, y tengo que pensarlos a ustedes como interesados en esta cuestión, y a partir de ahí construir mi palabra. Y a su vez, ustedes se hacen una imagen de sí mismos y se hacen una imagen de mí. Y así multiplicados, e incluso yo imagino lo que ustedes imaginarán de mí. Y todo este rato terrible en que no podía conectarme, estaba temiendo por eso, porque en realidad la formación prediscursiva es ¿cómo hago ahora para que todas estas personas se interesen en lo que voy a decir? Si ni siquiera sé poner la computadora. ¿Se entiende? Esas formaciones prediscursivas, o ¿por qué me habla como me habla? ¿Quién se cree que es? Todas esas cosas funcionan cuando nosotros construimos vínculos discursivos. Les dije que era cortito. Respecto del campo grupal, estudié a Pavlovsky y a Kesselman, y de ellos tomo esta idea del entre. El entre es el acontecimiento, lo que sucede, lo intempestivo, el devenir. ¿Sí? En esta charla, el entre está dado por mi nerviosismo, porque esto se trabe, pero también está dado por la paciencia que ustedes me están teniendo en este momento. Y lo intempestivo es que, por ejemplo, en este momento se corte internet y tengamos que retomar y tengamos la voluntad de retomar. Eso como un ejemplo. Didier Ancier ha teorizado el imaginario grupal. El imaginario grupal consiste en todas las fantasías que un grupo consolida, que están compuestas por sus angustias y por sus imágenes interiores, por sus experiencias previas, pero mancomunadas, y se requiere de un imaginario para que se constituya un grupo. Una clase cualquiera no es un grupo. Una primera clase tampoco es un grupo. El grupo necesita consolidarse y puede convertirse en un grupo de trabajo. Eso lo teorizó Bion, Wilfred Bion. Y dice que el grupo de trabajo puede ser perjudicado o beneficiado por el clima subyacente de las relaciones interpersonales. Entonces, trabajar eso puede aumentar la creatividad. Para esto hay técnicas muy específicas que se trabajan en psicodrama y que ponemos en práctica en los talleres artísticos. Yo durante 10 años, ya no, lamentablemente, pero durante 10 años dirigí el taller de tesis de la Universidad de La Plata, de pintura específicamente, y hacíamos este tipo de trabajos. Respecto de los géneros discursivos, ustedes sabrán, Bakhtin plantea que un género discursivo es un horizonte de expectativas. Define los usos sociales de un mensaje. Para quien no está en este tema, voy a decir, por ejemplo, un género es el humorístico, un género es el dramático, un género es el fantástico. El género es una clasificación que permite reconocer los discursos y además establece una cierta normativa que la obra puede transgredir. Pero sabemos que para que haya realmente algo revolucionario y transgresor, tiene que haber una norma que sea transgredida. Eso lo plantea Todorov. Y en el caso particular de las artes visuales en nuestra contemporaneidad, se caracteriza por la hibridación de los géneros. Entonces, esa cuestión, tomar la cuestión del problema de los géneros adentro del taller, abona mucho, digamos, enriquece muchísimo las discusiones en taller. Pensar las obras desde el género, pensar las obras desde la emoción que se pretende producir.
aporte es el de la retórica. Y ahí elegí especialmente de Roland Barthes una foto donde él está pintando acuarelas. Es la foto que yo prefiero de Roland Barthes. Y de él solamente les voy a repetir, segura que por infinita vez, su definición de la retórica. Para él la retórica es el conjunto de los connotadores que constituyen la ideología. La retórica es todo el cómo por el cual transmitimos los qué. Y Metz, otro de los profesores a los que estudié, y por suerte con él estudié, plantea que todo surge de formas estabilizadas de la metáfora y la metonimia. No me puedo detener ahora en esto, pero también manejar y conocer las nociones retóricas para hacer lectura de imágenes y para hacer lectura de connotación de obras de estudiantes, la retórica es una base fundamentalísima. Respecto a los estilos históricos, por suerte ya pasó el fin de la historia y la posmodernidad y toda esa discusión, y la noción de estilo, revisada ahora desde la contemporaneidad, está en un punto bastante álgido, digamos, ¿no? Porque por un lado está discutido, los estilos no sirven, los estilos ya pasaron, ya terminó eso, pero por otro lado tienen cargas de connotación muy interesantes que permiten aumentar la capacidad simbólica de los estudiantes produciendo obra. Respecto del estilo, le pedí a Oscar Traversa. Oscar fue mi maestro durante muchísimos años, trabajé con él, una rápida definición de estilo y me dijo esta maravilla. El estilo de época es esa desconocida casa que a nuestro pesar habitamos. Todos tenemos una cierta fantasía de originalidad, de unicidad, pero la noción de estilo de época, inclusive de la época contemporánea pandémica, es una idea que vale la pena pensar. Porque si no, caemos en lo que ya sabemos, inventar el agua tibia. Recorrer la historia del arte de nuevo, inventándola, paseando por cosas que ya existen. Es mucho mejor conocer esas que existen y saber cómo las podemos reutilizar. Confrontar las obras de los alumnos en el taller con los distintos paradigmas, por supuesto que relativizados, ¿no? Relativizados, sirve para clarificar las posiciones de autor. Permite relacionar lo propio con los usos consensuados socialmente de la imagen. Por último, respecto del enseñaje, saben que enseñaje se llama esta conjunción de enseñanza-aprendizaje que plantean Pichon Rivière y Paulo Freire, y en realidad es una idea que también está en Bateson, que los roles circulan, permite generar situaciones de taller que si bien no pretenden ser horizontales, porque eso también es una fantasía, la fantasía de que el profesor es igual que el alumno y que el alumno es igual que el profesor, muchas veces sirve solamente que para un populismo. El profesor tiene como diferencia muchos más horas de ojo, horas de mirar figuritas. Y el alumno tiene como diferencia la novedad y la valentía. Entonces, andar rotando esos roles en un buen enseñaje es lo mejor que se puede hacer. Desde la conjunción de todas estas teorías, yo propongo un dispositivo que se llama grupo taller. Para el grupo taller, toda una posibilidad de acciones que ahora les voy a contar. Y esto es como una síntesis de todo lo que les dije hasta ahora. Se las leo rápido. Si el vínculo es la construcción intersubjetiva conformada por el cruce de los supuestos básicos subyacentes en los alumnos, estas ideas respecto del profesor, y en los docentes,
las corrientes desde donde enseñar, y el taller es el espacio diferencial de la producción, entonces los vínculos en el taller influyen en el proceso creador. Además, cada alumno, particularmente en el trayecto final de su formación, busca un discurso personal, en una modalidad propia que es pasible de afirmarse y de fortificarse, apelando a una lectura retórica y a una tendencia genérico-discursiva. También marcando ciertas invariantes enunciativas. Y la detección temprana de esa modalidad, conjugada con procedimientos grupales que tematicen los vínculos, esto que les hablaba del psicodrama, nos pueden habilitar maneras facilitadoras de conducir taller. Eso es lo que yo pretendí encontrar. Yo pretendí encontrar esas maneras. Y aquí vienen una muy breve lista de esas condiciones imprescindibles para un docente según mi experiencia. Tener una posición atenta y responsable, por un lado, para dotar de habilidades, destrezas y capacidades técnicas, independientemente de nuestros particulares gustos o usos. Detectar tempranamente las manifestaciones más genuinas. Tratar de rescatar lo más propio de los alumnos. Una anécdota. Yo les hago traer el dibujo más viejo que tengan, propio, que guarden. Algunos han venido con cosas de jardín de infantes y otros han venido con cosas de primaria. Y después de un largo trayecto y terminando su tesis de licenciatura, encontramos algunos puntos en común con esas cosas. Eso es maravilloso. Por otro lado, confrontar las obras del alumno con los grandes paradigmas para clarificar las posiciones de autor. Ahí de eso me refería cuando hablaba de los estilos. Hay que mostrar lo que hay, no solo lo que nos gusta. Tomar una posición docente abierta y crítica, que valide las opiniones divergentes, que jerarquice las diferencias, que fomente el diálogo y que cuestione las categorizaciones. Esto que tanto tiene que ver con los grandes temores de los alumnos y los estudiantes. Pero sobre todo tomar una posición ecléctica. El eclecticismo para mí es imprescindible en la docencia. Hay que manejar y enseñar todos los usos y códigos visuales de la historia de las producciones simbólicas. No puedo restringir al alumno de aquello que yo no conozco. Por eso tiene un trabajo descomunal un profesor frente a un grupo de artistas o artistas en formación. Pero al mismo tiempo evitar la jerarquización de esas formas estilísticas o genéricas, solamente describirlas, mostrarlas cada vez que aparecen y denunciar su existencia sin juicio. A partir de todos esos criterios, yo preparé las herramientas de taller para 4 situaciones particulares. La motivación previa a la producción, el seguimiento durante la producción, la evaluación y autoevaluación y la superación de bloqueos. Creo que no se ve ver muy bien esta imagen. ¿Me siguen escuchando bien? ¿Sigue todo bien? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve bien. Ok. Herramientas de motivación, solamente las voy a mencionar, son una cantidad, acá ven, son 5 o 6 prácticas que desarrollé, probé en taller, corregí a partir del feedback y después cristalicé en estos ejercicios que están aquí mencionados. Lo mismo para las herramientas de seguimiento. También preparé algunas herramientas, unas cuantas más, para sistemas de evaluación e interpretación de obra. Y por último,
unas herramientas para la superación de bloqueos. Y hasta el momento en que publiqué el libro, yo tenía localizadas 3 bloqueos, para los cuales, para cada uno de ellos hice algunas herramientas de trabajo para atacarlos, y estos 3 bloqueos son el de no puedo, no me sale, no sé qué hacer, ese es el tipo 1 de bloqueo. El tipo 2 y el tipo 3 son bloqueos que están enmascarados. Y les voy a contar por qué. La experimentación eterna es una manera también de estar bloqueado. Es decir, bueno, estoy probando, hoy voy a hacer algo cubista. Y la semana que viene justo me compré unos crayones, entonces voy a hacer algún expresionismo. Y la próxima semana encontré unas fotos, así que me voy a dedicar al fotolibro. Y la siguiente semana, y eso en realidad, esta experimentación eterna, a ver, no estoy criticando la experimentación. Lo que estoy planteando es que la experimentación en algunos casos, cuando es así de exacerbada, puede estar ocultando ciertos bloqueos de subjetividad. Dicho, digamos, cuando yo trabajé esto, el codirector de mi tesis es un médico psiquiatra especialista en estas cuestiones y me planteaba que en realidad son maneras de bloquear, es una palabra muy dura. Él tenía una palabra mejor que ahora no me sale, pero ahí está, me salió. Atrapamiento subjetivo. La subjetividad se encontraba atrapada en un cierto juego, que no es necesariamente el no poder hacer nada, sino el no poder profundizar en nada. Y el tercer tipo de bloqueo que encontré es el de la reiteración inadvertida. El momento en que uno se engolosina con algo que le sale bien, que lo puede hacer, y una hiperproductividad puede estar ocultando una capacidad de investigación y de experimentación. Digamos, el tipo 2 y el tipo 3 son como contrapuestos. Para eso también armé ciertos ejercicios. Y este tipo de ejercicios están pensados para, en esos 4 grandes momentos que son los momentos del taller, pero también se reflejan en los momentos de los procesos creativos individuales o grupales, independientes de la cuestión académica. El primer momento es la previa. Para esto yo lo que hice fue elaborar unas encuestas de autoconocimiento que no pretenden, digamos, tener ningún tipo de mirada externa ni evaluadora, sino que son unos apoyos para reflexionar sobre la propia obra y la propia producción y productividad, divididos en estos 4 momentos creativos. La previa, ¿sí? Todo lo que hacemos antes de producir, inclusive cuando estamos en el tren pensando en nada y mirando la cremallera de la ventanilla. Les dije que estos son todos cuadros míos, ¿no? Estoy siempre con un pie de cada lado No. y a veces creo que solo quisiera ser pintora. Bueno, el segundo momento es la producción. Y hay otros 2 que se solapan y que van por encima y por debajo y antes y después, que son los juicios sobre la producción, los juicios propios y los juicios ajenos, y los miedos respecto de esos juicios, y las expectativas propias y ajenas también respecto de la producción artística. Todo esto son los elementos que juegan, sobre todo estos 2, ¿no? Los juicios y las expectativas, juegan en el momento de las construcciones prediscursivas que les nombraba de Piaget. Digamos, ¿quién soy yo para estar pintando esto? ¿Quién va a mirar esto? ¿Quién va a decir qué cosa de esto que estoy pintando? Todo eso no puede estar escondido, tiene que estar concientizado.
para poder producir con un poco más de relajación, cosa que yo particularmente no tengo y Olga lo sabe. Bien, seguimos. Todas estas y la descripción minuciosa de las herramientas, yo las puse en este libro. Este dibujo que está acá no es mío, lo hizo Analía, es una alumna que me convirtió en un sticker. Esto es lo que yo tenía para contarles hoy. Si les parece bien, les agradezco mucho